Buenos días, hermanos. Vamos a seguir ahora con nuestros estudios sobre la Confesión de Londres. Entramos hoy, si el Señor quiere, en el capítulo 2, párrafo 2. Estuvimos 12 semanas estudiando el 2.1, donde vemos muchos atributos del Señor, y hoy hablaremos sobre la asiedad de Dios en el capítulo 2, párrafo 2. Yo creo que en esta grabación vamos a poder cubrir todo el material de este párrafo, porque si os fijáis bien, veréis que es una especie de recapitulación de lo ya estudiado en el 2.1. Por tanto, estaré hoy repitiendo bastante información que ya os he impartido y creo, por tanto, que podremos realmente enseñar sobre todo este bloque hoy en esta clase. Así que la clase se titula 2.2, la asiedad de Dios. Asiedad se deletrea A-S-E-I-D-A-D. A-S-E-I-D-A-D, que es la negación de que Dios tenga necesidad de algo. ¿Okay? Pues nada, tenemos hoy 5 puntos en esta clase, podéis apuntarlos, y luego en cada punto de la clase leeré una porción del texto, y como siempre iré en orden. Así que 5 puntos. Número 1, tenemos Dios es todo suficiente. Punto número 1, Dios es todo suficiente. Básicamente todo suficiente y asiedad son sinónimos. Simplemente asiedad es una negación y todo suficiente es más bien una afirmación. Así que número 1, Dios es todo suficiente. Número 2, Dios es soberano. Número 3, Dios es omnisciente. 4, Dios es santo. Y número 5, Dios es digno. Repito rápidamente el bosquejo. Ok, número 1, Dios es todo suficiente. 2, Dios es soberano. 3, Dios es omnisciente. 4, Dios es santo. Y número 5, Dios es digno. Voy a empezar leyendo líneas 1 al 9 del 2.2. Okay, podéis ver que mi libro ya está destrozado, ¿verdad? Por tanto, uso 2.2 y leeré de líneas 1 al 9. Y si tenéis el libro que utilizamos en nuestra iglesia local, veréis que yo siempre divido los párrafos en líneas para que sea más fácil a la hora de seguir la clase. Si voy a leer de línea, desde la primera, es decir, línea número 1, hasta la novena, línea número 9. ¿Okay? Primer punto, líneas 1 al 9, Dios es todo suficiente. Leo, entonces, la Confesión de Londres. Dice, Dios, teniendo en sí mismo y de sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es el único todo suficiente en sí mismo y para sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino manifestando solamente su propia gloria en ellas, por medio de ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por medio de quien y para quien son todas las cosas. Aleluya. Amén. Pues qué pedazo, ¿no? Qué pedazo de descripción de Dios. Bendito sea el Señor. Primer punto hoy, Dios es todo suficiente. Lo que yo acabo de leer es una declaración contundente tocante a la asiedad de Dios. Básicamente el vocablo asiedad quiere decir que Dios es todo suficiente. La diferencia fundamental sería que asiedad sirve como una negación, mientras que todo suficiente trata más bien de una afirmación, que la asiedad es una negación, la todosuficiencia es una afirmación. En términos sencillos, la palabra asiedad es negativa y el término todosuficiente es positivo. Ambos vocablos quieren transmitir la misma idea. Esto es, que Dios no tiene necesidad de nada. O sea, ya que Dios es todosuficiente, pues no tiene necesidad de nada. Esta es la idea. ¿Veis que estos dos conceptos son inseparables? Voy a leeros la definición de Joel Beeke,
tocante a la ansiedad, que como siempre no arroja luz el hermano Vicky sobre estos conceptos complejos. Dice Joel Vicky lo siguiente: ansiedad significa que Dios no tiene causa, no la necesita, ¿verdad? Dios no necesita nada. Dios no tiene causa, no la necesita, y Él es la primera causa de todo. Y sigue diciendo el pastor: como enseña la Escritura, Dios es el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin, la fuente desde la cual todas las criaturas existen y para quien todas ellas existen. La clave aquí en la definición es que Dios no necesita ninguna causa. Dios es todo suficiente. Entonces podemos decir que la ansiedad quiere decir que Dios no depende de nada ni de nadie. Dios no necesita nada ni a nadie. Y en su maravilloso libro titulado Los atributos de Dios, que estudiamos en la iglesia local el año pasado, Arthur Pink escribe lo siguiente, y él está hablando en su tomo sobre la ansiedad del Señor, aunque en este libro él habla de la ansiedad como la soledad de Dios. ¿Okay? Capítulo 1, podéis ver ahí, ¿verdad? Llama el capítulo La soledad de Dios, la independencia de Dios. Dice Arthur Pink: durante toda una eternidad pasada, Dios estuvo solo, completo, suficiente, satisfecho en sí mismo, no necesitando nada. Si de algún modo hubiera tenido necesidad de un universo o de ángeles o seres humanos, los hubiese llamado a la existencia desde toda la eternidad. Estos nada añadieron esencialmente a Dios cuando Él los creó. Él no cambia, por lo que su gloria sustancial no se puede aumentar ni disminuir. Pues ahí lo tenéis. Pink explica claramente que Dios no tiene necesidad de nada. Dios es suficiente, todo suficiente. Y si Dios no hubiera creado el universo, ni los ángeles, ni los seres humanos, esto no reduciría para nada la gloria del Señor. Aleluya. Así que podemos acabar este primer punto de la clase hoy diciendo que la ansiedad de Dios o la suficiencia de Dios tiene que ver con su independencia, ¿verdad? Él no depende de nada, Él no necesita nada, y nuestro Dios, pues, al ser suficiente, a nosotros profesar fe en la ansiedad de la Trinidad, nosotros negamos que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo dependan de otras cosas u otras personas para existir. No es así. Todo lo creado en última instancia es dependiente de Dios. Por tanto, acabamos diciendo, la ansiedad es un término negativo, la suficiencia es una descripción positiva. Y ambos están recalcando la misma verdad, esto es que Dios no tiene necesidad de nada. ¿Okay? Hasta aquí entonces la ansiedad de Dios. Entramos ahora en el segundo punto de la clase y voy a leeros líneas 9 al 11. El segundo punto es que Dios es soberano. Dios es soberano. Líneas 9 al 11. Ok, dice la confesión. Sigo donde lo dejé, ¿verdad? Dejé la lectura en la línea 9 y sigo ahora con la línea 9. Dice: teniendo sobre las criaturas el más soberano dominio para hacer, por medio de ellas, para ellas o sobre ellas, todo lo que le agrade. ¿Okay? Teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer, por medio de ellas, para ellas o sobre ellas, todo lo que le agrade. Aquí pues tenemos una referencia a lo que conocemos como la soberanía de Dios. Bueno, puesto que Dios es independiente, Dios es suficiente, creemos en la ansiedad de Dios, no tiene necesidad de nada, y todo lo que existe depende de Él, ¿verdad? Su poder, de su bondad. Es perfectamente lógico, pues, que el Creador, el soberano, tenga supremo dominio sobre sus criaturas. Porque toda la creación emana de un decreto
autoritativo del Dios Altísimo. Dios, a diferencia de los padres de familia, los jefes de empresas y los grandes emperadores como Nabucodonosor, Asuero y Octavio, tiene el derecho soberano sobre todos porque Él es el único creador. Y esto significa que, como bien dice la confesión, Dios puede hacer lo que le agrade, lo que le dé la gana, lo que desee con sus criaturas. Porque al fin y al cabo, todas son de Él, todas son suyas. Las criaturas le pertenecen al Señor. Y por eso Pablo lanza su pregunta retórica bien conocida en Romanos 9, versículo 20. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Es ya que Dios es el creador de todo, Él tiene derecho supremo sobre toda la creación. Él es soberano sobre todo y no tiene que rendirle cuentas a nadie. Él es el juez, no nosotros. Y la marca de una persona cristiana es que deja de juzgar a Dios. Cuando una persona no conoce a Dios, se cree el juez de Dios. Sin estar criticando a Dios, hablando mal de Dios, maldiciendo a Dios, juzgando las obras y la sabiduría de Dios. Pero cuando uno nace de nuevo por el poder del Espíritu Santo, se da cuenta de que el único juez verdadero es Dios y nosotros no somos quienes para poner en tela de juicio ni los atributos, ni las obras, ni la sabiduría del Señor. Y hasta los padres de familia, hasta los jefes de empresas, y hasta los grandes emperadores que antes he nombrado, son criaturas del Señor y tendrán que presentarse delante de Dios en el día final. Nadie se librará de su santo dominio. Dios es soberano sobre todo. Aleluya, amén, gloria a su santo nombre. Así que en primer lugar hoy Dios es todo suficiente. No tiene necesidad de nada. Vemos claramente que la suficiencia de Dios y su saciedad están, ¿verdad?, conectadas, estrechamente vinculadas. Segundo punto, Dios es soberano, ya que Él es el creador, todo es suyo, puede hacer lo que bien desee, lo que bien quiera con lo creado, o como lo dice la confesión, Dios puede hacer sobre la creación todo lo que le agrade. Amén, en efecto sí es. Y ahora número 3, Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. Y leeremos líneas 11 al 14. Y de nuevo aquí, como resalté a principios de la grabación, estamos simplemente repasando algunas cosas que hemos visto en el párrafo 1. Así que si algunos de estos datos que os estoy compartiendo hoy resultan familiares, bueno, se debe a que ya hemos estudiado en gran parte estas doctrinas. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de la omnisciencia. Estudiamos, en efecto, la doctrina de la omnisciencia de Dios en el 2.1. Bueno, sigo leyendo. Líneas 11 al 14. Líneas 11 al 14. Dicen, todas las cosas están al descubierto y desnudas ante sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Ahí tenemos entonces la omnisciencia de Dios. Todas las cosas están al descubierto y desnudas ante sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Bueno, como bien dice la confesión, el conocimiento de Dios es infinito. Y esto significa que Él es omnisciente. Y si Él es omnisciente, no hay ninguna cosa incierta para Dios. No hay ninguna cosa incierta para el Señor. Ok, pues Dios, su conocimiento. Dios tiene dos tipos de conocimiento. Hay un conocimiento libre y hay un conocimiento necesario.
¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de conocimiento? Os voy a contestar con la ayuda del teólogo reformado Gerhardus Voss, V-O-S. Él dice, Gerhardus Voss, en su libro Reformed Dogmatics, en Dogmática Reformada, el conocimiento necesario de Dios se aplica a dos realidades. Uno, a Dios mismo, y dos, a todas las situaciones hipotéticas o posibles que podrían darse. Repito, el conocimiento necesario de Dios se aplica a dos realidades. Número uno, a Dios. Número dos, a todas las situaciones hipotéticas o posibles. Entonces, Dios se conoce a sí mismo perfectamente, y Dios también conoce perfectamente todas las situaciones hipotéticas o posibles que podrían darse. Este conocimiento es necesario porque no depende de la voluntad ni del decreto del Señor. El segundo tipo de conocimiento es el conocimiento libre de Dios. Y este conocimiento se aplica a todas las cosas y a todos los sucesos reales. No situaciones hipotéticas, no asuntos posibles, sino asuntos reales que se dan, que acontecen. Entonces, todo lo que aconteció en el pasado, todo lo que está dándose ahora mismo en el presente, y todo lo que sucederá en el futuro, pertenece a lo que llamamos la esfera del conocimiento libre de Dios. Porque este segundo tipo de conocimiento sí depende de la voluntad y del decreto del soberano Dios. Entonces, la diferencia fundamental entre el conocimiento necesario de Dios y el conocimiento libre de Dios es que el necesario no depende de su voluntad ni de su decreto. Pero el segundo tipo de conocimiento sí. Por ejemplo, la encarnación de Jesucristo sería un ejemplo del conocimiento libre de Dios, porque fue la voluntad de Dios y por su decreto Él determinó que Cristo había de encarnarse hace ya 2000 años en Belén. Entonces Dios tiene estos dos tipos de conocimiento. Conocimiento necesario y conocimiento libre. Y ya que Dios entonces tiene dicho conocimiento de todo lo posible, conocimiento de su propio ser y conocimiento de todo lo que en efecto sucede en el mundo, Él es necesariamente por implicación omnisciente. Omni, todo, ciente, que proviene de ciencia, que significa conocimiento. Entonces Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe. Su conocimiento es ilimitado. Dice Arthur Pink de nuevo, Dios es omnisciente, lo conoce todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos y a todas las criaturas del pasado, del presente y del futuro. E interesantemente, ya que Dios es omnisciente, es el juez perfecto. Porque es imposible que alguien le engañe al Señor. Uno puede engañar a un juez humano, pero Dios lee nuestro corazón como si fuera una revista. Dios, ya que es omnisciente, no puede ser engañado. Así que aleluya. Dios es omnisciente porque su conocimiento es infinito y este conocimiento se divide en dos bloques. Conocimiento necesario, que no depende de su voluntad ni de su decreto, y el conocimiento libre, que sí depende de su voluntad y de su decreto. Amén. Ok, cuarto lugar, vamos muy bien de tiempo hoy, apenas hemos estado 20 minutos. Número 4, Dios es santo. Y voy a leer líneas 15 al 16. No voy a tomar más té porque el último trago, pues con el último trago empecé a toser, ¿no? Y no quiero acabar esta clase con bien. A ver, 2.4, Dios santo, el punto 4 de la clase de hoy, líneas 15 al 16. Dice, Dios es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. ¿Okay? Dios es santo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Aquí, de nuevo, vamos a repetir algo que ya vimos en el 2.1, en el primer párrafo del capítulo 2. Esta confesión aquí está aludiendo en este punto
a la santidad moral de Dios. Sin embargo, quisiera recordaros que hemos visto en la doctrina de la santidad de Dios que hay dos tipos de santidad en el Señor. Aquí ahora mismo estamos hablando de la santidad moral. En un momento desarrollaré un poco esta idea. Pero antes de hablar sobre la santidad moral de Dios, debemos siempre acordarnos de que Dios es ontológicamente hablando santo. Entonces Dios es moralmente hablando santo y ontológicamente hablando santo. ¿Qué es la santidad ontológica de Dios? Cito aquí a Louis Berkhof. Dice Berkhof: la santidad ontológica de Dios da a entender que Él es absolutamente distinto de todas sus criaturas. Absolutamente distinto de todas sus criaturas y exaltado sobre ellas en infinita majestad. Es decir, Dios es inigualable. Dios es incomparable. No hay nada que sea semejante a Dios. Dios es absolutamente, cualitativamente distinto de todo lo creado. Etimológicamente hablando, Herman Bavinck explica que el vocablo santidad expresa la idea de apartar o separar algo. Entonces Dios es apartado, Dios es separado, Dios es completamente distinto. No es como ninguna cosa creada. Entonces el Dios de la Biblia es un Dios apartado, completamente único e inigualable en su trascendencia. Y en este sentido, el filósofo danés Søren Kierkegaard resaltó en el siglo XIX la distinción cualitativa entre Dios y la humanidad. Dios es infinitamente superior, Dios es grandiosísimo y no hay nada como Él. Esta es la santidad ontológica de Dios. Dios en su ser, siendo inigualable, trascendental, muy exaltado, por encima de todo, completamente majestuoso. Esa es la idea. Ahora, la confesión en este punto está hablando sobre la santidad moral de Dios. Y creo que todos nosotros, al pensar en la santidad de Dios, enseguida tendemos a centrarnos en su santidad moral. ¿Qué es la santidad moral de Dios? Pues respondo con una cita de Wayne Grudem. Dice Grudem: la santidad moral de Dios significa que Dios está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. ¿Okay? Dios está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. En términos sencillos, la santidad moral de Dios tiene que ver con su pureza, con su limpieza. Todo lo que Dios hace es moral y éticamente hablando perfecto, excelente, loable, digno de alabanza. Dios es puro, santo, justo, recto, gloria a su santo ser. El puritano Stephen Charnock aludió a la santidad moral de Dios como el resplandor de todos los atributos de la divinidad. Con esto, Charnock quiso decir que el amor de Dios es santo, su misericordia es santa, su bondad es santa, etc. Todos los atributos de Dios son santos. Y en este sentido son como el resplandor de todos los atributos, de todas las perfecciones divinas. Wilhelmus A. Brackel, él escribe que la santidad es la esencia pura del carácter de Dios. Por consiguiente, se relaciona con el brillo de todas sus perfecciones, por lo que se le llama luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Está ahí citando el 1 de Juan 1:5, y acaba a Brackel diciendo: el Señor se revela continuamente como santo para que el corazón del hombre esté continuamente lleno de profundo asombro y reverencia. Así que Dios es santo, ontológicamente santo, porque Él es trascendental, Él es infinitamente exaltado sobre todo lo creado, Él es inigualable, incomparable, pero también moralmente hablando santo, porque todo lo que hace es puro, recto, etc. Y vimos en nuestra clase sobre la santidad de Dios que en cuanto a su santidad moral, podemos observar esta santidad en 4 áreas clave. Número 1, en las obras de Dios.
Número 2, en la ley de Dios. Número 3, en la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo no es solamente un acto de amor, sino un acto de santidad. Dios, ¿verdad?, está derramando de su ira sobre Cristo. Cristo hay como propiciación, ¿verdad?, satisfaciendo la ira de un Dios airado. Y número 4, vemos también la santidad moral de Dios en la santificación del pueblo del Señor. Es que vemos la la santidad moral de Dios en sus obras divinas, en la ley de Dios, en la cruz de Cristo y en la santificación del pueblo escogido. Y así llegamos al último punto de hoy, y creo que al acabar ya esta clase podéis, ¿verdad?, ver que hemos repetido hoy muchas cosas que hemos visto en el párrafo 1. Y acabamos con el Dios digno. Estamos ahora leyendo líneas 16 al 20, el Dios digno, líneas 16 al 20. Dice: a Él se le debe, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que Él le plazca demandar de ellos. Amén. A Él se le debe, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a Él le plazca demandar de ellos. Bueno, aquí tengo poco que decir, sino amén. Gloria al Señor. A la luz de todo lo que hemos explicado hoy, cuando contemplamos a Dios como todo suficiente, soberano, omnisciente y santo, pues esta contemplación debe producir en nuestros corazones doxología, alabanza, adoración al Señor. E interesantemente, la confesión recalca que incluso si Dios no nos hubiera redimido, aún así, Él sería digno de eterno loor por el simple hecho de ser nuestro creador. O sea, somos sus criaturas. Le debemos suprema lealtad. Aleluya, estamos en Cristo. Además de ser creados, hemos sido redimidos. Entonces tenemos mayores razones como para adorar a nuestro Dios y servirle con entrega y prontitud. Pero Dios es digno de nuestra reverencia, de nuestro respeto, y como autoridad de autoridades debemos seguir al Señor. Y como habla de la confesión ahí, Él es digno de toda nuestra adoración, de todo nuestro servicio y de toda nuestra obediencia por los siglos de los siglos. Creo que hoy podemos acabar entonces diciendo Soli Deo Gloria, ¿no? Nuestro Dios es todo suficiente, Soli Deo Gloria. Nuestro Dios es soberano, Soli Deo Gloria. Nuestro Dios es omnisciente, Soli Deo Gloria. Y nuestro Dios es santo, 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 Soli Deo Gloria. Y si Dios es digno de recibir toda la gloria, pues nosotros entonces debemos entregarnos en cuerpo y en alma al servicio, la obediencia y la adoración a nuestro Dios. Y bendito sea el Señor, que ya en esta tierra aquí podemos comenzar a hacer aquello que estaremos haciendo por los siglos de los siglos, alabando a nuestro Señor. Qué dulce, gloria a su nombre. Una breve recapitulación para acabar, y la semana que viene estaremos con el 2.3, hablando sobre la doctrina de la Trinidad, que es un tema fascinante que a mí me encanta. Ok, hemos visto en primer lugar hoy que Dios es todo suficiente. Hemos explicado que esto significa que Dios no tiene necesidad de nada, y hemos recalcado dos vocablos gemelos: asidad y suficiencia. La diferencia es que asidad es una negación, suficiencia es más bien una afirmación, pero ambos conceptos niegan que Dios tenga necesidad de algo o de alguien. Número 2, Dios es soberano, en el sentido de que Él es el creador de todo, por tanto puede hacer con el barro lo que bien le plazca. Él es el alfarero y Él es el juez, no de todos. Nadie puede juzgar al Señor. En tercer lugar, Dios es omnisciente y Él tiene un conocimiento infinito, y este conocimiento está dividido en dos bloques: conocimiento necesario, que tiene que ver con su conocimiento de sí mismo, su autoconocimiento, y también tiene que ver con su conocimiento de los sucesos hipotéticos o posibles. Y luego, por otro lado, está el conocimiento libre de Dios, que está fundamentado en su voluntad y en su decreto.
por ejemplo, las cosas que realmente suceden, la cruz de Cristo, ¿verdad? Tu existencia. Estas cosas dependen del conocimiento libre de Dios. En cuarto lugar, hemos recalcado que Dios es santo, ontológicamente santo, y moralmente santo, ontológicamente santo, en el sentido que es trascendental, inigualable, no es para nada como las criaturas, y luego es moralmente santo porque todo lo que hace es puro, limpio, purísimo, ¿no? Primero de Juan 1.5, lo que dice Wilhelmus A. Brackel, Dios es luz, y no hay ninguno tinieblas en él, y finalmente 1.5, Dios es digno de suprema alabanza, digno de adoración, digno de nuestro servicio y digno de nuestra obediencia. Amén. Pues bien, como siempre, tenéis las preguntas por debajo del vídeo. Aleluya, gloria a Dios. Espero que hayáis disfrutado de este repaso. Y la semana que viene ya estaremos entrando en el terreno de la doctrina de la Trinidad, un asunto fascinante y bien emocionante. Así que os envío un abrazo desde María en el amor de Cristo. Y como siempre, acabamos diciendo, Soli Deo Gloria. Hasta luego, hermanos, y gracias por la atención. Hasta luego.